Estás en un museo viendo un cuadro de uno de los grandes maestros del Renacimiento y la audioguía te explica que se trata de una representación figurativa muy realista, aunque algo idealizada. Vale, a ver, representación figurativa, realista, idealizada. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a explicarlo. A cualquier pintura o escultura se le suele llamar una representación. Se utiliza esta palabra porque se supone que en estas obras de arte el artista representa algo, unos personajes, una escena, unos objetos, un paisaje, cualquier cosa que forma parte de la realidad, el artista nos la presenta en su obra, nos la hace presente. En una pintura o escultura tenemos presente en modo ficción algo del mundo real. Por eso decimos que en tal cuadro se representa la adoración de los Reyes Magos o el bombardeo de Guernica o lo que sea. En lugar de decir representación, se podría decir composición, obra, pieza o directamente cuadro o escultura. Ok. En pintura y escultura, las obras pueden ser de dos tipos. O son obras figurativas o son obras abstractas. Si las formas que aparecen en una representación las reconocemos como figuras reales que podemos ver en la naturaleza, un árbol, una persona, una casa o una cacerola, estamos ante una representación figurativa. Si las formas que vemos no representan cosas que podamos identificar con figuras o objetos reales, entonces se trata de una obra abstracta. Figurativo, abstracto, figurativo, abstracto, figurativo, abstracto. Vale. Nunca hay obras intermedias entre estas dos posibilidades, o se trata de una representación figurativa o es una obra de arte abstracta. Ahora bien, en la representación figurativa podemos encontrarnos con dos casos. Digamos que el artista puede buscar el mayor parecido posible con la realidad en las figuras representadas o puede que busque la expresividad de esas formas sin importarle el parecido. En el primer caso tendremos una representación realista. En el segundo caso, tenemos una representación, digamos, expresiva, porque las formas reales han sido esquematizadas o simplificadas, exageradas, desproporcionadas o deformadas, etcétera, etcétera. Realista, expresivo. Realista, expresivo. Realista, expresivo. Bueno, está claro, pero en el caso de las representaciones realistas, todavía nos podemos encontrar dos posibilidades. Puede que el artista se atenga a un modelo ideal de belleza, de manera que cuando pinta un caballo, no pinta un caballo cualquiera, sino un caballo perfecto. Ningún caballo real es así de perfecto. Decimos entonces que está idealizando en su obra las figuras de la realidad. O puede que el artista represente las cosas con sus defectos e imperfecciones tal como las encontramos en la naturaleza. En este caso, hablamos de representación naturalista. Idealización, naturalismo. Idealización, naturalismo. Idealización, naturalismo. La representación expresionista hemos dicho que es una simplificación de la realidad. Esa simplificación puede ser muy pequeña o muy grande. Un poco, más, mucho más todavía. La máxima simplificación de una cara podría ser un esquema geométrico como este. El paso siguiente en este proceso de simplificación nos llevaría a entrar en el terreno de la abstracción, cuando ya no podemos reconocer qué figuras reales están representadas en esas formas que vemos, entonces ya no estamos ante una representación figurativa, sino ante una obra abstracta. O sea que si oímos a alguien decir eso de una representación figurativa muy realista, aunque algo idealizada, ya sabemos qué es lo que quiere decir. Aún podríamos añadir dos posibilidades más dentro de la representación realista: las imágenes surrealistas y las hiperrealistas. A veces el grado de naturalismo en la representación es tan alto que nos es imposible distinguir una imagen real de una imagen creada por un artista. En este caso hablamos de hiperrealismo. En Estados Unidos a esto se le llama fotorrealismo. En el caso del surrealismo, nos encontramos con figuras totalmente realistas, pero en situaciones imposibles en las que lo real está modificado por la imaginación y la fantasía del artista. Cada uno de los estilos que se han ido sucediendo en la historia del arte se pueden encuadrar en alguno de estos modos de representación.
Entre los movimientos que utilizan una representación no realista están el cubismo, el futurismo, el fauvismo, el expresionismo. Y dentro de la abstracción, los estilos son muchos: el suprematismo, el constructivismo, el neoplasticismo, el arte óptico, el informalismo, el expresionismo abstracto, el minimalismo, etc. En cuanto al concepto de representación, vamos a añadir alguna idea más. Se suele decir que el arte imita a la naturaleza, de manera que los artistas lo que hacen es crear formas o imágenes en las que copian lo que hay en el mundo real. Ahora bien, en la naturaleza hay objetos y también están las emociones que las personas experimentamos en nuestra relación con ellos. Cuando los artistas copian y representan en sus obras lo que hay en el mundo real, pueden imitar la forma de las cosas, pero también pueden imitar las emociones que ellas nos producen. En el mundo hay cosas bellas y cosas monstruosas. Las cosas del mundo nos pueden hacer sentir alegría, tristeza, asombro, admiración, etc. Pueden emocionarnos por su belleza o pueden hacernos estremecer de dolor, pues los artistas, cuando imitan la naturaleza, lo que hacen es imitar ese poder de las cosas reales con sus obras de arte. Por eso decimos que el arte imita a la naturaleza. Las obras de arte pueden emocionarnos por su belleza o pueden hacernos sentir tristeza, compasión, dolor y horror. Todas las imágenes abstractas tienen ese poder para influir en nuestras emociones y para hacernos experimentar la belleza. De hecho, es frecuente que cuando miramos cosas de la naturaleza, es decir, del mundo real, de un modo, digamos, contemplativo o abstraído, nos quedamos embelesados y llegamos a hacer abstracción de los objetos a los que corresponden esas formas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando nos quedamos mirando el fuego, la corriente del agua, un cielo estrellado, la textura de una roca o una imagen microscópica. Todas esas cosas de la naturaleza tienen el poder de captar nuestra mirada casi de un modo hipnótico. En los próximos episodios de esta serie iremos explicando más conceptos de esos que manejan los que manejan el arte, para llegar a entender cómo los artistas consiguen a partir de unos materiales crear formas capaces de hacernos sentir la belleza y tantas otras emociones, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Iremos viendo qué es el gusto estético, la composición, la técnica, el estilo, la interpretación, los diferentes valores plásticos y expresivos, los géneros artísticos, lo clásico y lo barroco, la armonía, la proporción, la simetría, los símbolos y las alegorías, el equilibrio y la tensión, la afinidad y el contraste, lo geométrico y lo orgánico, el ritmo, la modulación y muchas cosas más. Y nada más por hoy, hasta el próximo vídeo. Recuerda que puedes apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro y Martín Soriano.